Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un material bastante particular. Tenemos la transcripción de una charla con Alejandra Peraveles y nos presenta una visión, digamos, diferente sobre la conciencia, la comunicación interdimensional y experiencias espirituales. Fuera de lo común. Sí, exacto. La idea hoy es desgranar un poco las ideas clave que salen de esta fuente única. Intentar entender las conexiones que ella propone entre cosas como la conciencia de los cetáceos, la activación del ADN y memorias de tiempos muy antiguos. Hay reinterpretaciones históricas llamativas como mínimo. Sí, intentemos desentrañar esto. Porque, la fuente habla de comunicarse directamente con una entidad llamada ballena madre. Ajá. O de activar filamentos de ADN que estarían, según ella, corroídos. Son afirmaciones potentes, ¿no? Hay que mirarlas de cerca para entender qué plantea exactamente. Y allí está lo interesante del material. Es un relato muy personal, muy vívido, cargado de afirmaciones que, se salen de lo normal. Va desde la bioenergética, ella se presenta como terapeuta cuántica bioenergética, pasa por registros akáshicos hasta ideas de linajes cósmicos y una visión muy distinta de figuras históricas clave. Y lo notable es cómo estas vivencias, aunque son suyas, las enmarcan en algo más grande, como un despertar colectivo o una misión. Bueno, para empezar, ubiquemos un poco a la persona que comparte todo esto. Como decías, terapeuta cuántica bioenergética. En la transcripción, ella cuenta que tuvo una sensibilidad especial desde chica, una vida un poco nómada, vivió en 3 países, menciona, y un giro fuerte, un despertar espiritual en Paraguay. Describe cómo pasó del mundo empresarial a lo holístico. Sí, y es interesante cómo relata ese cambio. Detalla que dijo tratamientos médicos convencionales. Menciona píldoras anticonceptivas que usaba desde los 18 por ovarios poliquísticos y optó por cosas como la aromaterapia y el reiki. Ese parece ser un punto de inflexión importante, ¿no? Justo antes de que empiecen las experiencias más intensas que cuenta después. Como un antes y un después en su búsqueda. Y esas experiencias más intensas no tardan en aparecer en el relato. Describe una muy potente durante una meditación con respiración profunda, quizás tipo holotrópica, no especifica mucho. Cuenta que sin saber nada de semillas estelares ni nada de eso, de repente se vio dentro de una nave espacial. Sí, y lo cuenta con una naturalidad. Es llamativo. Describe una sensación inmediata de pertenencia, como ya estaba en casa. Relata que vio seres altos, blancos o platinados, y sintió que eran su familia, pero que le dijeron que todavía no, que aún no era su momento de quedarse ahí, pero que faltaba poco. Y además le mostraron de dónde venía, o eso interpretó ella. Describe algo como el mundo de Pandora, de Avatar, ¿sabes? Con islas flotantes, dragones, y luego dice que vio la Tierra desde el espacio. Pero no el planeta físico, sino como una gran conciencia, una energía. Todo esto, según cuenta ella, pasa poco después de empezar a estudiar registros akáshicos, que, para quien no conozca, en estas corrientes se habla de un archivo etérico universal con la información de todas las almas, ¿no? Después de la experiencia en la nave, ella relata que empezó a recibir como consignas internas muy claras. Qué comer, qué hacer, cambios de vida. Y al preguntar internamente quién le daba esas indicaciones, dice que se le presentaron 6 guías o maestros. Describe algunos con aspecto humano, uno con barba y turbante, energías femeninas. Pero el 6º era distinto, un ser no humano, cara ovalada, ojos grandes que cambiaban a amarillo, sin nariz visible, boca pequeña, un traje azulado plateado. Y dice que este maestro intergaláctico se comunicaba telepáticamente, sin usar vocales, o sea, directo a la mente. Y el mensaje clave era que ella era la 7ª maestra, que tenía su propia maestría por descubrir. Un relato muy gráfico, sí. Y es justo aquí donde entra la conexión con los cetáceos, que es un tema central en esta fuente. Ella misma aclara, y esto es interesante, que no tenía ningún interés especial previo por las ballenas o los delfines. Fueron sus guías, según cuenta, los que le dijeron que investigara los cetáceos, que eran seres de luz, maestros espirituales encarnados en una biología capaz de sostener una frecuencia muy alta. Y aquí la historia da otro giro curioso. Menciona que los guías le sugirieron contactar a un investigador español,
Carlos Tora, y describe lo que ella ve como una sincronía total. Le escribe por redes sociales y él le contesta en 15 minutos. A pesar de la diferencia horaria y de que él tenía muchísimos seguidores, una conexión casi instantánea. En esa primera charla, la fuente dice que sus guías le pidieron compartir con Tora la información que ya estaba recibiendo sobre los cetáceos, y poco después narra otra experiencia nocturna muy fuerte. Dice que recibe unas coordenadas geográficas y la instrucción de buscarlas en Google Maps. Al hacerlo, describe que encontró como una anomalía visual en el mapa, un hoyo negro flotante en el océano entre Malvinas y la Antártida, y que se le comunicó que todo lo que entraba ahí, barcos, aviones, personas, ya no salía, y que había cosas parecidas en tierra y aire también. Y es justo en ese momento, según el relato, que siente una energía de amor puro, abrumadora, y escucha una voz que se presenta como la ballena madre. Esta entidad le habría dicho que a partir de entonces estaban conectadas de corazón a corazón. Y la descripción que da de esta ballena madre es, como una conciencia colectiva encargada de mantener la frecuencia del planeta, de las aguas y de planos interdimensionales. Y aquí mete un concepto que va a reaparecer: la fractalidad. Según ella, esta conciencia de la ballena madre no está en un solo ser, sino que está fractalizada, o sea, expresada o encarnada en muchos seres a la vez. Ballenas, delfines, otras especies. E incluso humanos. Plantea una conexión interespecies muy profunda. Una idea compleja, sí. Guiada por esta conexión con la ballena madre, la fuente cuenta que viajó a Cozumel, a un retiro de Carlos Tora. Y allí, según dice, vive otra experiencia que ella ve como determinante. Sí, cuenta que estaba nadando en la piscina del hotel y de repente escuchó el canto de una ballena, pero con sus oídos físicos. Algo rarísimo ahí. Y al mismo tiempo percibió como en otro plano, quizás astral, una lluvia de cristales de colores que se le pegaban al cuerpo energético. A partir de ahí, la fuente describe que desarrolló como una capacidad para interpretar los cantos de las ballenas. Menciona un audio de un canto que interpretó como de angustia profunda. Y lo relaciona no solo con la contaminación física de los océanos, sino sobre todo con la contaminación emocional humana. La idea que plantea es que vivimos en plasma, que nuestra agua interna está conectada a los océanos y que nuestras emociones densas los afectan. También dice que identificó otro canto como de cortejo entre vallenatos. Y el punto culminante en Cozumel, según el relato, es en un encuentro con delfines en un delfinario en el mar. Cuenta que una delfín madre se le acercó sola, le tocó el chakra corazón con la nariz y después le emitió sonidos como cantos directamente al tercer ojo, al entrecejo. Y en ese momento ella describe que tuvo una visión interna, sus manos recibiendo esferas de luz con hilos de luz dentro, como madejas de energía. Interpreta que le dijeron telepáticamente que esos hilos eran herramientas para las terapias que tenía que hacer, para tejer y activar el ADN humano. Y sintió también que los cristales de la piscina se activaban más con esta interacción. Esta serie de experiencias que cuenta son el origen de la terapia que ella llama activación del ADN de luz. Describe otra vivencia después en Puerto Vallarta, guiada por delfines, donde dice que vio su propio cuerpo de luz mientras seres energéticos como delfines chiquitos le tejían y activaban sus hebras de ADN, haciéndolas brillar. La conclusión que sacó, su misión era hacer eso mismo por otros. Y la narrativa cuenta que Carlos Tora la empujó a hacer la primera demostración pública casi inmediatamente, en una conferencia en Ciudad de México. El proceso que describe es así. Se pone frente a la persona, conecta energéticamente con el ser superior de esa persona y deja que sus manos se muevan solas hacia puntos del cuerpo o del campo energético. Ella afirma que puede ver los filamentos del ADN energético de la persona. Dice que durante la terapia identifica y quita nudos energéticos y que esos nudos, según ella, son miedos, traumas, incluso las raíces energéticas de enfermedades físicas. Además, relata que accede a memorias de, lo que ella considera otras vidas o existencias de la persona. Menciona Lemuria, Atlántida, incluso linajes estelares como Orión o Reptiliano. Y a veces describe algo más complejo, hacer trasplantes energéticos de filamentos de ADN que ve dañados,
recibiendo e implantando filamentos nuevos, luminosos. El concepto de fondo que parece sostener esto, según se entiende de la fuente, es la idea de reunificar las fractalidades. ¿Qué quiere decir con eso? Parece que se refiere a las distintas experiencias, identidades o aspectos de la conciencia acumulados en lo que ella ve como múltiples vidas o dimensiones, que estarían como rotos o desconectados. Al reunificarlos energéticamente en el ADN, se buscaría subir la frecuencia de la persona. Llega a decir que la biología humana es una máquina perfecta diseñada para sostener la multidimensionalidad. Entonces, ¿cómo conecta todo esto con la historia más conocida? Aquí es donde la fuente mete otro nivel de información. Memorias que ella asegura tener de la época de Jesús y los esenios. Describe una visión muy clara. Se ve en una cueva, parte de una comunidad más grande que los 12 apóstoles que conocemos, con la certeza total de haber estado allí, en ese tiempo. Y en esa visión describe que ve al Maestro Jesús frente a ella, dándole pan y diciéndole en arameo: «Eres parte del ejército de la luz». Según su percepción en la visión, era algo que Jesús le decía a cada miembro de la comunidad al compartir el pan, como para reafirmar el compromiso con una misión conjunta. También cuenta otra visión donde se ve en la caravana que emigró después del evento, evita decir crucifixión, un grupo liderado por María Magdalena. Describe que iban hacia Bretaña, en Francia, para proteger reliquias y, sobre todo, asegurar la continuidad de la descendencia. Y es aquí donde el concepto de fractals que mencionó con la ballena madre toma otra dimensión. Explica que en sus terapias de ADN empezó a percibir en sus pacientes la energía o la historia de figuras bíblicas como Pedro o incluso una supuesta hermana de Jesús, y que se le reveló que José de Arimatea fue clave políticamente para proteger a la comunidad esenia. Y da una visión distinta de José, el padre de Jesús. Según la fuente, nada de carpintero humilde. Habría sido constructor de barcos, un empresario con recursos para financiar los viajes de iniciación y las actividades de la comunidad. Sostiene que la vida ascética que llevaban era una elección, no por pobreza. Incluso narra una experiencia terapéutica muy específica. Dice que vio, a través de la energía de un paciente, al soldado romano al que le cortaron la oreja en Getsemaní. Y cuenta que sintió como el Maestro Jesús le entregaba energéticamente esa oreja para que ella la reparara a nivel energético en la sesión de activación del ADN de esa persona, hoy. La fuente profundiza bastante en los esenios. Los presenta como una comunidad que se preparó generaciones para recibir a Jesús. Habla de una concepción en luz, no solo física, y remarca la importancia de unir dos linajes, el de Jesús, casa de David, y el de María Magdalena, que dice que era de linaje celta, como algo necesario para anclar la semilla crística en la tierra. Los describe como gente con un conocimiento místico ancestral muy profundo. Vivían en cuevas, sí, pero no por pobres, sino porque esas cuevas, según la fuente, las mantenían en ciertas frecuencias vibratorias usando cantos y mantras. Afirma que Jesús y otros de la comunidad viajaron y se iniciaron en distintas escuelas de sabiduría, druidas, budistas, Egipto. Y aborda de frente la relación de Jesús y Magdalena. Dice que estaban casados, que hubo 2 ceremonias, una más social o política y otra espiritual, rabínica. Describe su unión como consciente, íntima y clave para su misión conjunta. Menciona también a las Magdalenas, una comunidad de mujeres que sostenían energéticamente al Maestro. Y aquí la fuente mete una de las ideas más singulares. El supuesto conocimiento esenio sobre técnicas avanzadas para suspender las funciones del cuerpo biológico. Lo compara como con una criogenia energética para poder reencarnar en el mismo linaje y mantener la pureza genética y la misión a través del tiempo. Una afirmación, extraordinaria. Describe al universo como un laboratorio experimental, donde distintas razas estelares pusieron sus códigos genéticos para crear a la humanidad. Y el propósito de este experimento humano, según esto, sería generar un antídoto energético contra una tendencia universal a la autodestrucción. Y le añade otra capa de complejidad. Dice que los seres estelares no estarían arriba, sino abajo, en otra dimensión, y que las estrellas que vemos son proyecciones de esas conciencias, que el espacio exterior no es vacío, sino como un océano cósmico, y los planetas son conciencias.
Refuerza la idea de que Jesús sabía que esto era una simulación o un juego. Y esto lo conecta de nuevo con los fractales. Sugiere que hoy esencias como las de Jesús y Magdalena no estarían en un solo cuerpo, como quizás antes, sino fractalizadas, presentes en muchas personas. El supuesto objetivo de esto sería asegurar que la misión original se cumpla sin las distorsiones del ego o las circunstancias que afectarían a un solo líder. Por todo esto, la fuente pone mucho énfasis en la coherencia personal, o sea, alinear pensamiento, palabra, emoción y acción. Esa coherencia interna sería la clave para conectar con la propia esencia o propósito y, así, participar conscientemente y bien en este juego o experimento cósmico que describe. Bueno, hemos recorrido bastante terreno, basándonos solo en esta transcripción de Alejandra Peraveles. Un viaje desde hablar con la ballena madre y activar ADN energético. Sí. Hasta reinterpretaciones audaces de figuras históricas y una visión muy particular de la realidad misma. Es meterse en posibilidades que desafían lo convencional, ¿no? Y ante todo esto, la pregunta es, ¿qué sacamos de aquí? Mira, lo que parece ser un hilo conductor en todo el relato de la fuente es la interconexión profunda de todo. La activación del ADN no es solo sanar, es como una llave para memorias que van más allá de esta vida, sean ancestrales o cósmicas. La comunicación telepática o interdimensional la describe como algo inherente, quizás dormido, pero no excepcional. Y la realidad misma como una construcción maleable, un programa que podemos influenciar con la conciencia y las memorias que llevamos. El tema que vuelve una y otra vez es redescubrir capacidades humanas que según esta visión hemos olvidado o nos han quitado. Como una hipótesis para pensar, si aceptáramos por un momento la posibilidad de que nuestra biología, nuestra conciencia, fueran recipientes de memorias y potenciales tan enormes y complejos como los que describe aquí, ¿qué programas inconscientes, qué memorias heredadas, familiares, culturales o de otro tipo según esta visión, qué creencias muy arraigadas podrían estar definiendo la experiencia de la realidad de quien nos escucha ahora mismo? Y quizás la pregunta más interesante, el simple hecho de reconocer esos programas, de hacerlos conscientes, podría ser el primer paso para empezar a transformar esa realidad que percibimos. Una idea para seguir dándole vueltas.